Reporte 100. Le agradezco al secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, que esté con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gusto saludarte, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, secretario de Economía. ¿Qué significa esto del plan de reactivación económica? Que las actividades económicas van a regresar el próximo lunes y que todos los negocios van a abrir. No, mira, Juan Carlos, bueno, el plan es global, se llama Plan de Reactivación Económica. La gobernadora instruyó a la Secretaría de Economía para ir ya instrumentándolo en conjunto con el sector privado. No precisamente tenemos que buscar esas recomendaciones que nos han dado el equipo de científicos, diría yo, entre los epidemiólogos, matemáticos, etcétera, de la Universidad de Sonora y de las otras instituciones que son, pues, instituciones muy prestigiadas, ¿no? Como la Unison, el CIAB, el Itson, el Colegio de Sonora. A través de modelos matemáticos, ellos, en esos modelos hay una mezcla entre mayor aportación en la economía, mayor trabajos que se reincorporen, menor riesgo, mayor contribución al PIB. Es una mezcla esta fórmula, ¿no? En ese sentido, la idea pues es ir viendo cuáles actividades económicas son las que menos se ponen en riesgo en el sentido de contribuir con mayores contagios en esta pandemia. Y de acuerdo a esos modelos tú puedes observar ahí como la parte, por decirte algo, la construcción, la manufactura, inclusive, también son actividades que menos impactan en la mayor contribución, todas tomando en cuenta gradualidad, es decir, ninguna de las actividades económicas entraría de golpe y porrazo, por así decirlo, con el 100% de la incorporación de la fuerza laboral, sino sería de forma gradual y totalmente con todos los protocolos sanitarios en el transporte y en la operación de la actividad económica. Sí, secretario de Economía, ¿ya han decidido qué tipo de negocios entrarán en los primeros días a operar? ¿Qué tipo de negocios no esenciales ahorita en este momento pues podrán operar nuevamente? ¿Se les va a levantar la restricción? Yo, como te digo, no hay ahorita. La idea es esta, la instrucción es para que nos sentemos a mantener reuniones con el sector empresarial para ir implementando este plan de reactivación económica. Siempre, como te digo, tenemos que atender la gradualidad en la apertura y mantener los más exigentes protocolos sanitarios para que no se vaya a ver, pues ahorita no hay que perder de vista, lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Ahorita ya esta cantidad de nuevos casos ya son otros números que se están incorporando. Como bien decían las autoridades sanitarias, estos días van a ser lo que es la cúspide, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero por otro lado, pues las actividades económicas también cada día es más difícil. Te estoy hablando ya casi de 8 semanas donde los negocios no tienen ningún ingreso y tienen costos. Debo reconocer que el sector privado ha sido muy solidario, la verdad. Muchos han estado manteniendo el pago de los salarios totales y otros han estado con el pago de salarios en 50-60% del ingreso de los trabajadores. Y te hablo de, no sé, en el caso de Nogales, por decirte algo, que son alrededor 43,000, 44,000 trabajadores. Solamente alrededor de 18,000 están incorporados en la actividad esencial, que es toda la actividad que está alrededor de la cadena de valor de alimentos o de la cadena de valor de salud. Pero los demás están recibiendo su sueldo y no están trabajando. Entonces las empresas están erogando todos estos sueldos sin recibir ingresos, pues la operación está cerrada. Me voy a la minera, te pongo el caso aquí de La Colorada. En La Colorada es una operación que vale 7-8 millones de dólares mensuales que le cuesta a la empresa. Sin recibir, está cerrado. Entonces todas estas presiones, está consciente el gobierno del estado de ello. Por eso buscar ese equilibrio tan fino, tan importante, entre ir incorporando a la actividad económica, a la fuerza laboral, sin perder lo ganado, porque la verdad en el estado de Sonora es un ejemplo. Si tú lo comparas pues con, no sé, con Arizona, con California, con Baja California, con Sinaloa,
que no debemos de perder lo ganado, lo incorporado. Sí. Ahora, secretario, hay industrias que ya reiniciaron o que ya van a reiniciar en estos días. Por ejemplo, estoy viendo una nota del Economista esta mañana donde se asevera que el sector de autopartes reinicia operaciones en 24 horas, que la producción reiniciará a partir de mañana martes, porque el viernes salen los primeros embarques a Estados Unidos. Hay una presión del gobierno de Estados Unidos, de hecho del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, de que algunos sectores productivos se reactiven en México porque es la proveeduría que necesitan las empresas de Estados Unidos también para reiniciar ellos. En el caso de Sonora, esta semana hay empresas que por necesidad de Estados Unidos ya tengan que reactivarse. Definitivamente no, Juan Carlos. O sea, hay una homologación de cadenas de valor de México y Estados Unidos, entre las cuales la estás mencionando tú, en efecto. Sí. Y todos vimos la nota de Ford en Detroit, donde se dice lo mismo. Yo estoy en estrecho contacto con Ford México en ese sentido, y no se puede olvidar que aquí existe un decreto que únicamente autoriza a operar a las actividades esenciales. Lo que sí, desde luego que estamos ya viendo esa necesidad de sentarse con ellos para dentro de este orden, dentro de esta metodología, dentro de estas recomendaciones del grupo de los científicos, tengamos que ir abriéndolo, sí, pero no va a ser el día martes a las 5 de la tarde de ninguna manera. Sí. Eso tendrá que hacerse de manera ordenada y de manera gradual. Recordarás también que la Federación próximamente, si no recuerdo, miércoles, jueves, el canciller Ebrard va a dar a conocer una semaforización para autorizar una serie de empresas. En ese sentido, en ese mapa federal que ellos entregan, hasta el último que vimos, eran más o menos 34 municipios donde había contagios, vecindades de contagios, perdón, y había alrededor de 20 sin contagio. Se han incorporado uno que otro, a lo mejor cambiaría tantito esta cifra, pero te quiero decir de que hay municipios que no tienen contagio y otros que son vecinos de municipios contagiados. Pero este total de municipios empezarían a operar de inmediato de acuerdo a la autorización federal que se realice. Sin embargo, en el caso Sonora existe, insisto, un decreto sonorense que faculta a la gobernadora para el ejercicio y control de esas aperturas. Desde luego que lo vamos a empezar a ver, no tengo la menor duda. Y en eso ahí está la gran minería. Ahí tienes un caso, la minería que está en la serranía, donde está alrededor de 40 unidades de producción minera, de pequeña minería, sobre todo mucha canadiense. Esa va a ser coincidente con los ejercicios metodológicos de aquí de los científicos y del criterio sonorense con el criterio federal. Entonces vamos a acogernos al criterio federal y seguramente eso de inmediato se pondrá en marcha. Hay una parte en el semáforo amarillo, que era el semáforo anterior, que insisto, el canciller, según sé, va a sacar el jueves el nuevo semáforo. Pero ahí está toda la zona de Empalme y de Guaymas. Sí. Ahí Tetacahue tiene 16,000 empleos. De esos 16,000 empleos, alrededor de 4,500 están en las actividades esenciales. El resto no lo están. Tendrán que ir incorporándose derivado de este decreto federal. Seguramente sí, nada más que lo tenemos que hacer, insisto, de acuerdo al diseño metodológico de cuidados sanitarios del estado de Sonora. Sí. Esa es la idea. Secretario, ¿ya tienen un cálculo de los empleos que se han perdido por la contingencia del COVID-19? En Estados Unidos pues ya salieron la semana pasada las cifras de que solo en abril se perdieron 20 millones de empleos, que esta reducción de los empleos es apenas comparado con lo que se vivió en la Gran Depresión en 1929 del siglo pasado, una contracción del 14.5% o una tasa de desempleo del 14.5% en Estados Unidos. Y bueno, el clásico dicho de que si a Estados Unidos le da resfriado, nosotros pulmonía, ¿ya hay cálculos de cómo se va a contraer el empleo en Sonora?
Mira, la última cifra es la que traemos, la del mes pasado, la oficial del INEGI, que eran alrededor de 10,000 empleos los que se perdieron. Sí. Sin embargo, era apenas el inicio de esta pandemia. Seguramente ahorita a estas alturas debemos ya traer el doble. Pero sin embargo yo me voy a las cifras estimadas de los expertos de una pérdida del crecimiento económico entre el 7, el 8, el 10%, y recordar que por cada porcentaje de crecimiento económico pues estamos hablando de 5,000, 6,000 trabajadores, aproximadamente. Entonces, si en el caso de Sonora, yo pienso que podríamos andar hablando ya en el doble o en el triple de los trabajos que se están perdiendo. Pero hay algo más interesante, igual de lastimoso y más interesante, Juan Carlos, son las unidades de producción, las pymes y las MIPYMES. Las pymes y las MIPYMES que están colgadas en el proceso, en la cadena de valor de las empresas tractor, por decirte algo, que son alrededor de 460 empresas tractor en el estado de Sonora, están colgadas a su operatividad, pues están tampoco sin trabajar y no tienen la misma capacidad para poder mantenerse sin ese ingreso que te mencionaba al inicio. Sí. Entonces, a mí me preocupa inmensamente esta cantidad de pymes y MIPYMES que no van a tener la misma resistencia y se nos pueden quedar en el camino. Sí. El Estado hizo un esfuerzo propio ahí con los créditos que estamos operando, que la demanda nomás te señala la necesidad a la que me refiero. Iban alrededor de 14,000 solicitudes, imagínate, 14,000 solicitudes, y los fondos que yo traigo, pues la verdad son muy limitados, ¿no? Son, primero, lo que es el crédito al impulso, son alrededor de 140 millones de pesos, que ya se me terminaron, el crédito emergente, perdón, sí. y luego el crédito al impulso, que ahí es una mezcla ahí que estamos haciendo, capital semilla, el gobierno del Estado, ahí son alrededor de estos 350 millones de pesos. No nos va a alcanzar, tengo que ser honesto, desgraciadamente no nos va a alcanzar, y ahí se manifiesta esa urgente necesidad. Y luego viene el otro ejército de personas que corresponden al comercio informal. Ahí también te hablo yo más o menos de como de 600,000, imagínate, es una cantidad muy grande la que existe. Estamos tratando en el Estado de hacer algún diseño de producto financiero para tratar de apoyar también a esta otra cantidad de personas que están pues sin ingresos, esa es la verdad. Es decir, la economía de Sonora puede caer entre 7 y 10% este año, es lo que se calcula. Es lo que es lo que dicen todos los técnicos, ¿no? Sí. Depende de los resultados. Ahora, lo importante aquí también, te insisto, aunque no es mi materia, es la parte del fenómeno, cómo va, de la pandemia, cómo va. Dentro de lo grave, pues ya vemos las incorporaciones de contagiados ya a otro nivel, ya estamos hablando de arriba de los 25, 28, 30 casos, que antes andábamos en los 9, 10, 11, 12. Yo esperemos que esta curva que dicen los expertos que se va a dar precisamente entre el 18 y el 22 no nos afecte. Y es en este momento cuando se van a venir estas aperturas o la petición de estas aperturas, ¿no? Por eso debemos de ser sumamente cuidadosos. Ya estamos llegando a la cúspide. Un rebote sería terrible, sería atroz, ¿no? Necesitamos hombres sanos para economías sanas, esa es la verdad. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ello, pero tampoco podemos seguir posponiendo esto, ¿no? El sector financiero, el sector económico ya va para los 2 meses y la situación es crítica. Nosotros somos embajadores aquí de miles de inversiones del extranjero en esas cadenas de valor que están condicionadas, están atadas una a otra en las economías México-estadounidenses, es una realidad, o bien en esta apertura que el gobierno federal va a realizar ya también los próximos días. Entonces, esto nos lleva a otro ritmo de trabajo y queremos ir haciéndolo con los mayores cuidados,
pero y ya iniciando todo esto, la economía ya no resiste la parte sonorense. Ahora, para ser muy precisos, entre 7 y 10% podía caer la economía de Sonora este año, y me dice que cada punto de caída de la economía son 5,000 empleos. Estamos hablando... 6,000, ponle tú, ahí te va a dar alrededor de 60,000 aproximadamente, imagínate. Sí, 6,000 cada punto. ¿Mande? Cada punto de caída de la economía son 6,000 empleos. 6,000 empleos, ahí Sí. te va a dar, son 60,000. Llevamos ya más o menos 94,000 empleos en lo que va del año. Sí. Es un retroceso impresionante, pero te insisto, el problema es de que si nada más fueran la caída de los empleos, pero el problema es de que los nichos de la producción de ese empleo están en riesgo de desaparecer. Y no es lo mismo tener que crear la unidad económica para que esa te genere el empleo, a generar el empleo como tal únicamente, si la unidad prevalece, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro riesgo inminente. Por otro lado, dentro de todo, las manifestaciones y cancelaciones y salida de capitales no se ha manifestado, salvo, y lo aclaro, salvo el caso de Yasaki. Yasaki, en el sur del estado, está liquidando o ya está en proceso al 80% de la liquidación de casi 2,300 trabajadores. Esto no obedece, y es muy importante aclararlo, al decreto sonorense. Esto obedece a una decisión global de la empresa Yasaki japonesa en el mundo, donde está reduciendo el 20% de sus empleos. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen son todos los arneses, cables, etcétera, para el sector de automovilístico. Sí. Y ese sector, pues como lo sabemos, está totalmente deprimido en Estados Unidos. Entonces, por eso se está llevando. Pero pues para efectos es lo mismo, ¿no? Claro. Están cancelando 2,300 trabajadores en Navojoa, en Vacum, en San Luis Río Colorado. En San Luis Río Colorado, por ejemplo, ahí se hacen todos los arneses que van para el automóvil Tesla. Entonces están cancelando 800 trabajos de los 1,400, 1,600 que existían. Y contribuye a ese desempleo, insisto, no por el decreto sonorense, sino por una definición de carácter mundial de la empresa. Claro. Pero pues mientras son peras o manzanas nos pega a nosotros en el empleo sonorense, ¿no? Secretario de Economía, le agradezco mucho su intervención esta mañana. Jorge Vidal Ahumada. Al contrario, te mando un abrazo, Juan Carlos. Igualmente. Gracias. Igualmente, secretario de Economía. Pues plan de reactivación económica entre el 16 y el 22 de mayo, si se cumplen las medidas de sana distancia. Reporte 100.